Hola, bienvenidos a Viviendo en Armonía, episodio 1. Hola, mucho gusto. Yo soy Ever Casalins Yo soy Eliana. y este es nuestro podcast en el que vamos a estar hablando de muchos temas, como lo indica el título. Y hoy especialmente vamos a estar como introduciéndonos, Sí, hablando un poco de nosotros, conociéndonos, qué objetivos, queremos hacer en el podcast. sí, los objetivos que tenemos y las razones por las que quisimos empezar algo como esto. Entonces, sí, Eliana, Empezamos con una oración. vamos a orar. Amén. Padre Celestial, gracias Señor por tu amor, gracias por las bendiciones que nos regalas y gracias Señor porque pones en nuestra mente y en nuestro corazón hacer cosas para tu honra y gloria. Permite que cada cosa que hablemos, Señor, y cada cosa que planeemos durante todos estos episodios lleguen, Señor, a las personas correctas y sobre todo, Señor, nos abran más nuestro corazón para podernos acercar más a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, y Eliana, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿De qué se trata este podcast? Primero hablemos de nosotros. ¿Está ¿Cuántos bien? años tienes? ¿De dónde vienes? No te conozco, nunca he ¿No hablado me contigo. conoces? No, nunca nos hemos conocido. Bueno, soy Ever, tengo 30 años. Ya tengo 30 Qué años. anciano. Sí. Este, pues de profesión soy tecnólogo en atención prehospitalaria. En el momento no estoy trabajando como tecnólogo en atención prehospitalaria, gracias a Dios. Trabajo como intérprete simultáneo de inglés-español. Y ya, eso es todo. Vivo solo aquí en la ciudad de Medellín. Estamos en Envigado en este momento, pero yo vivo en Medellín. Y comparto pues con algunas personas en el lugar donde vivo. Mi nombre es Eliana, tengo 29 añitos. Pero yo soy el viejo. Soy contadora pública de profesión. En el desempeño de mi profesión me aburrí, no me gustó mucho Igual que yo. trabajar como contadora. Uy, Igual que sí, yo en el cosas en PH. común. Y decidí cambiarme de profesión y empezar a explorar en el mundo de la tecnología y de desarrollo de software. Gracias a Dios tuve personas que me ayudaron a introducirme a ese mundo, Samuel, mi hermano, y Jonathan, mi esposo. Y bueno, en estos momentos estoy trabajando como desarrolladora de software. Y te gusta. Además, sí, me encanta. Esos chicharrones me encantan. Aparte de eso, me gusta mucho la música, me gusta mucho leer, me gusta mucho tocar el piano, aunque no soy la más constante ni juiciosa, pero trato de colocar los talentos que Dios me ha entregado en sus manos y para su obra y para su servicio. Y de hecho, debido a ese deseo de alabar a Dios y de contar las maravillas que Dios ha hecho por nosotros en nuestras vidas, ese es uno de los propósitos por los cuales en estos momentos estamos haciendo el podcast. Así es. Ever y yo, que somos primos hermanos, nos encanta la música, nos gusta mucho cantar, nos gusta mucho componer. eh, y nada, sentimos que hemos estado en estos momentos un poco dormiditos, cómodos con el mundo y con las cosas que ofrece el mundo y estamos como dejando de lado esa parte fundamental que es ser mensajero de Cristo. Y de hecho por eso decidimos emprender en este mundo nuevo para nosotros, Sí, intentando grabar y esas cosas. así es. A pesar de que es un comienzo, sí, esa es una de las razones. De hecho, sí, me gusta mucho cantar también. No toco ningún instrumento, como que nunca me dediqué. A pesar de que Cuenta la una vez, historia. una vez compré un piano hace 5 años. Por ahí. No, pero es que me escribió y me dijo como, ¿me puedes dar clases de piano? No sabía qué hacer. El piano me encanta, es mi instrumento favorito. Ese es un sonido que me pone en otro lugar. Se me metió el tema, compré una clavinova que ahora ella tiene, se la vendí a ella y está aquí al lado de nosotros. La verdad, un año entero yo aprendiendo solo
como un par de veces, yo creo que... Sí, pero es que yo no soy buena enseñando. No, no es eso, es como en general muchas cosas, yo creo. Pero al final como que dije, como que no voy a poder con esto. Eliana, ¿quieres la clave y no? Y me la vendió en módicas cuotas que le pagaba mensualmente sin interés. Y sí, no toco ningún instrumento, pero me gusta cantar. Y precisamente con ese pensamiento de que no solamente el canto, sino que todos los talentos que tenemos, que a veces no los vemos, a veces, o la mayoría de las veces los desperdiciamos, fue que precisamente yo primero le dije a Eliana estos días, porque ella ya ha tenido como sus inicios en los ministerios, y le dije, Eliana, necesitamos, ¿quieres hacer un ministerio? ¿No te gustaría hacer un ministerio? Y lo primero que me dijo, ya yo lo he intentado. Y yo, sí, es verdad, lo hemos intentado, pero Sí, ese fue como donde se generó sí. De hecho, también tuvimos la oportunidad eh, de escuchar la historia de uno de los pioneros que se me olvidó el nombre otra vez, creo que era Andrews, Ah, sí, sí, sí. Un señor de eh, apellido Andrew. que fue el que empezó con la imprenta. Desde los 19 años fue el primer misionero incluso de la iglesia En adventista otro país, en otro en otro país, continente prácticamente. esforzándose por completo. O sea, esa historia completamente impactante. A veces no nos desgastamos por la obra, no sé, cuando tenemos que trasnochar un poquito por ensayar más, cuando tenemos que trasnochar, que si haciendo la decoración para la iglesia, que si preparando cosas, nos quejamos. Ujú. Así es, sí, de hecho, esta semana estaba pensando, esta semana, que precisamente, bueno, hablando de la historia de Andrews, ¿no? Hablando de la historia de Andrews, lo primero que pensé, lo primero que pensé fue, nos desgastamos en todo, Ujú. trasnochamos por muchas razones, sea por Trabajo. fiestas, trabajo, películas, Ujú, series, porque estamos afuera con la gente, o porque sí, a veces simplemente trasnochamos, estamos en la cama y no nos dormimos, y no ujú. es simplemente porque no podamos dormir, pero cuando se trata de una cosa tan importante nos parece descabellado, nos parece a veces descabellado ponerle todo ese empeño como hizo Andrews, que tal vez es una historia que mencionaremos eh, Más a después. detalle, más adelante, sí. Sí, porque de hecho a mí me impresionó mucho. Una persona que literalmente en su cuerpo y sí, más que todo en su cuerpo, sí, ¿No? Entregó todo, todo, su vida, su su familia, familia, para todo su ser, servirle a para Dios. servir a Dios. Y eso me hizo ver tremendamente mal cuando me comparé con él y dije, yo no estoy Sí. haciendo nada. No, cierto que ya habíamos hablado del ministerio y del deseo de empezar el ministerio Antes de que, antes de haber escuchado esa prédica, porque fue una prédica que tuvimos la oportunidad de escuchar en la iglesia de Ama alguno de estos sábados anteriores. Y, y no es casualidad, Dios hace todas las cosas con un propósito y a veces ni siquiera nos imaginamos de las cosas que tiene preparados para nosotros. Simplemente ese día, porque casi nunca vamos a la misma iglesia nosotros dos, casi nunca, porque nunca. yo tengo mis compromisos, él tiene sus compromisos Ella vive en Envigado, yo vivo en Medellín, Medellín. Envigado son dos lugares muy diferentes. Entonces simplemente como que le dije, hey, vamos para Ama, que tengo un compromiso allí, vamos. Y bueno, él Es fue. uno de los sábados que no tenía nada que hacer, como que, ¿qué hago? No tengo Sí, responsabilidades, no tengo partes en la iglesia. y justo escuchamos ese tema y justo como que nos pellizcó como que, hey, llevan harto tiempo hablando de lo de el ministerio y A ver, qué esperan, hagamos algo. qué Así es. esperan. Entonces, sí, me pareció muy llamativo esa oportunidad que tuvimos ese sábado y también pues fue una bendición muy grande que Dios nos haya dado la oportunidad de abrir nuestros ojos y bueno, por ese propósito es que en estos momentos estamos aquí porque queremos compartir cada una de las vivencias que hemos tenido la oportunidad de vivir de la mano de Dios. Incluso ya hablando específicamente de un libro al cual todos le hemos tenido miedo. La mayoría me imagino que debe tenerle miedo en este momento, incluso
estamos estudiándolo en la escuela sabática en este trimestre. Y he escuchado varios comentarios de, ay, yo no entiendo nada, ay, esto porque es así, ay, he tenido pesadillas. No sé, ¿tú qué piensas? Yo creo que es de toda la vida. Desde que tengo memoria, ha sido un tema muy, este, complicado. Es un tema complicado porque personalmente, y sé que muchos pensamos así, como que nos agobia esos Ujú, temas, lo que vemos, las imágenes que causa, ese tipo de cosas. Pero fuera de eso, yo creo que, y volviendo como al propósito de lo que estamos intentando hacer, fuera de eso es como, en general, cambiar una imagen de cómo se está viviendo el cristianismo hoy en día. No solamente para nosotros mismos, sí. ni para Ujú. la iglesia a la que nosotros pertenecemos, sino de las personas en general, porque ahora se ve de una manera casi que despectiva, Sí, un casi que poco. despectiva. Incluso solo decir que uno es cristiano a veces causa como, ¿cómo se dice? Como asperezas o actitudes malas. Sí, entonces yo creo que hablando como más que todo de lo que veníamos hablando y lo que ha estado pasando estas semanas, es importante resaltar que ha habido como un proceso muy, muy grande. Un proceso Ujú, grande, no solo, pues para ti debe haber un proceso muy grande, pero personalmente este año cuando un muy buen amigo mío, Aldemar se llama, empezó como a presionarme y a presionarme para que hiciera más cosas. ujú, Porque desafortunadamente yo estaba en una situación precisamente que muy cómoda ujú. y no me permitía am, esa situación. No es que no pudiera, es que mi decisión fue estar en esa situación en la que yo no tenía energías, ni ganas, ni propósitos para trabajar para Dios. De hecho, eso me acuerda una historia, que es el sapito. Sofito. Cuando el sapito lo... Tú sabes que cuando van a matar a un sapo, este, si tú lo metes en agua normal y lo pones en una olla y y lo pones o sea, le prendes el fuego, Ajá. ¿sí o qué? Y Ah, entonces esperas que se vaya como subiendo la adaptando. temperatura y qué tal. Es el sapito se va adaptando a la No se da temperatura, cuenta. no se da cuenta y él empieza ahí tranquilito, cómodo, uy, relajante. Y a veces así nos pasa a nosotros en la vida cristiana. Simplemente estamos allí, vamos a la iglesia cada 8 días, que si estamos en los clubes, estamos en las actividades de los clubes y nada más, no hacemos nada más, hasta la vida devocional personal Muere. es nula, La de entonces todos los estás días, sí. completamente tranquilo, 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 peligrosísimo, porque así es que se muere el sapo, Desocupado. Así es. porque llega el momento en el que te duermes literal y mueres, y Así muere la es. vida cristiana. Hace años yo recuerdo que cuando estaba muy activo en la iglesia, en la iglesia de las Mercedes, donde íbamos los dos, Sí, cuando no estabas casada y no vivías por acá, el esposo se la trajo por nos acá lejos. sacaron. Eh, recuerdo que por muchas razones como que decidí no tener más responsabilidades en la iglesia. Y dije, no, quiero ir a otras iglesias, quiero como relajarme, pero eso fue un error gravísimo. Ujú, Eso me hizo lo que le pasó al sapito. Empecé a acostumbrarme hasta que no quise tomar más responsabilidades. No ejercí más mis dones por un tiempo larguito. Y precisamente eso era lo que había pasado. Y por eso, cuando mi amigo empezó a presionarme, diciéndome, hey, vamos a estar en eso, vamos a hacer esto, vamos a hacer estos planes, como que algo me decía, ay, ¿para qué? Yo estoy aquí relajado, no tengo responsabilidades, no tengo que ocuparme de nada. Mi trabajo es muy cansón, trabajo mucho de noche, trasnocho mucho. Pero cuando empecé a recordar ese primer amor, sí, Dios y las manifestaciones de Dios a través de las cosas que hacemos también. No pude evitarlo. O sea, cuando uno se presenta ante Dios, después de un largo periodo de estar dormido, primero es vergonzoso, pero, pero es gratificante saber que Dios siempre ha estado ahí, esperando que uno sea
y fiel. con los brazos abiertos, dispuesta a que vuelvas. Así es. Y lo que me pasó, en algún momento les contaré la experiencia, pero hace unos meses se preparó un concierto, un sábado, solamente un día, en que se tuvo la programación en la mañana y luego un concierto en la tarde. Y la forma en la que Dios se manifestó fue imposible de negar, ¿cierto? Y eso me hizo entender, era mi culpa que yo no estuviera sintiendo a Dios y así me sentía cuando estaba dormido, sin actuar para Él, sin hacer cosas para Él, sin esforzarme. Y, y esas manifestaciones me recordaron todo lo que yo sentía, las razones por las que sigo a Dios. Y fue imposible. Y esa es una de las razones que yo, personalmente, las que me hicieron decirle a Eliana y Eli, necesitamos hacer más porque sin yo saberlo, yo sé que los dos estábamos un poco dormidos. Bueno, de hecho, sí, cuando yo me vine para Envigado, sí intenté trabajar, pues estoy trabajando en la iglesia de Envigado, apoyando en la parte musical, Estás en el coro. estoy en el coro de la iglesia de las Mercedes, pero de igual manera uno se empieza como a acostumbrar, uno se empieza como a, sí, a dormir de cierta manera en el sentido de predicar, porque uno predica con su vida, uno con su vida en el trabajo, en cualquier parte en la cual uno va, pues uno da testimonio, pero de igual manera también es necesario que hablemos, también es necesario que contemos a otros las maravillas que Dios ha hecho con nosotros y las maravillas que tiene preparados para nosotros. Entonces, de hecho, como estaba cómoda, la vida devocional se limitó a la matutina y el folleto. Grave error, porque de hecho mi ansiedad aumentó, la depresión aumentó y son cosas que uno no se imagina. Yo dije, Dios mío, yo necesito buscar más de ti de nuevo, necesito madrugar más, ayúdame a levantarme más temprano y me hace levantar más temprano. Y empecé a leer el libro de Eclesiastés. ¡Qué zarandeada! Pues claro. Dios mío, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Yo he leído ese libro 2 veces y ¿En qué te afanas? ¿De qué te afanas? ¿De qué te ¿qué afanas? es lo importante? Si nada de lo que este mundo ofrece, absolutamente nada, es para siempre en este mundo, porque Exacto. todo es vanidad. Y cuando nosotros, por ejemplo, que tenemos conocimiento de las verdades, estamos basándonos en el mundo, uf, me imagino que es No, terrible. sí, y es que me empecé a sentir súper mal, como que, uy, ¿cómo le dedico tantas horas de mi vida al trabajo? Sí, a mí me gusta lo que hago, yo disfruto lo que hago, pero es vanidad. ¿Para qué te afanas? ¿Para qué te afanas si Dios está preparando para nosotros un lugar maravilloso? Dios está preparando para nosotros grandes cosas en el cielo. Nuestro tesoro debe estar ¿dónde? En el En el cielo, cielo. Entonces, ¿qué hacemos mirando para acá? trabajando para el mundo, Trabajando para el mundo. ¿Por qué no ponernos a trabajar para Dios? Y de hecho, por eso estamos aquí. Porque con ese propósito fue que decidimos hacer algo. hacer algo, levantarnos y decir, vamos a Tenemos que hacer hacer. algo para Dios. Y realmente queríamos empezar por, por el libro que mencioné hace un momento, porque es un libro que asusta mucho, un libro que, de hecho, yo le comenté, yo le dije, yo nunca entendía el Apocalipsis. Comparado con Daniel, tampoco uno nunca entiende esas De hecho, bestias. ese libro, ¿tú hace cuánto me prestaste ese libro? Uf, ¿Y por qué? Es curioso porque no lo habíamos dicho, pero ese libro, yo qué fue lo que te dije. ¿Tú yo no recuerdas? Eso sé. fue hace mucho Yo eso tiempo. fue hace demasiado tiempo, pero yo solo sé que te dije, Tengo este libro, leí un libro que me abrió los los ojos. ojos con respecto al Apocalipsis. Me abrió los ojos porque me reveló que es un libro de amor, que es un libro donde se revela que Jesús es nuestro héroe, que Jesús es el que está em, eh, planeando o bueno, mostrándonos las cosas que han de pasar, pero que no tenemos que tener miedo
porque todo está definido y por la sangre de Cristo Jesús somos purificados y pues confiando en Dios podemos llegar a morar con Cristo en la Canaán celestial. Así es, Serán cosas difíciles, pero no vamos a estar solos porque ahí va a estar. así es. Y para no adelantarnos mucho, ¿qué tal si contamos la historia del libro? Este, es muy curioso porque hace muchos años yo he intentado estudiar el Apocalipsis, pero por alguna razón yo sé que ya no nos acordamos, pero ese libro quedó en mi casa. Pero fue porque yo te dije, mira, me leí un libro que me abrió los Sí, ojos, fue eso. mira que Y es yo te dije que súper chévere, te lo voy a regalar, te lo voy a a prestar. ¿Hace prestar, cuánto? Hace como 3 años. por ahí cuatro, 3, 4. cuatro Hace años. mucho. Y entonces como yo estaba en otros estudios en ese momento, como que lo dejé a un lado. Pero sí, es impresionante las cosas que Dios pone en orden para llevarnos como por... Tal vez yo no estaba listo para estudiarlo en ese momento. Ujú, Y recientemente lo empecé a leer. Entonces, podemos adelantarnos. Uno de los objetivos del podcast inició porque queremos cambiar la imagen, que también cambió para nosotros. así es. La imagen sobre la historia o las verdades sobre el libro del Apocalipsis de la Biblia. De la Biblia. Y que lo entendamos fácilmente, porque realmente es fácil y realmente el tema de la adoración, el tema del amor de Cristo que se muestra en el Apocalipsis, hoy es Uf, una cosa no, es tesa. tremenda, Es es verdad. tremendo Y a, ver a Cristo y su poder en su esplendor. y a pesar de que en realidad es fácil, porque ya nosotros de pronto lo hemos visto de esa manera, es profundo al mismo Ujú, tiempo así y es. te obliga a buscar más. Entre más te enteras, más quieres entender. Y eso es lo bueno. Eso es lo que Dios quiere, de hecho, que le conozcamos a Él a través de la Biblia. Amén. Ahorita que mencionabas algo sobre como lo psicológico, lo emocional, me acordé de algo. Y ahora hablando como de todo eso. En las épocas, como que después de los años, uno a veces es El anciano. como cerrado. Después de los años. Con el pasar de los años, sí, son 30 años, pero son 30. Son bastantes. Con el pasar de los años, uno a veces, uno es como un poquito tonto. Uno no se da cuenta de cómo funciona uno mismo. Recuerdo que hace bastante tiempo, desde la última vez que como que el Señor me dijo, echa para acá y quédate El quieto. zarandeo. Sí, entendí que las épocas de más inestabilidad emocional han sido siempre cuando estaba alejado de Dios. Ujú, Pero entonces, en muchas de esas épocas yo he estado activo en la iglesia. Yo he estado rodeado de personas que son buena influencia. He tenido buen apoyo de mi familia. Mi familia no me refiero a mis padres que no viven conmigo, sino a ustedes, mi tía, pues, tu mamá, tu papá. Y entonces, pero entonces, ¿qué pasaba? Claro, es lo que tú decías ahorita. Uno pierde el sentido de lo que está haciendo ujú, y empieza a alejarse de Dios sin darse cuenta. Uno suelta la mano de Dios, cambia de costumbres, y las deteriora ujú. y no es culpa de Dios, es uno. Uno. Entonces, estaba pensando justo en eso, que las únicas veces que yo he estado emocionalmente mal, más que todo por estar como con ansiedad, que es una condición que me ha perseguido toda mi vida, a pesar de que nunca he sido diagnosticado Otra con él. cosa en común. Otra cosa en común, aparte de otras, este, ha sido solamente cuando estoy lejos de Dios. Y entendí hace poco, leyendo El conflicto de los siglos, de hecho, Ujú. y leyendo unos libros de mente, carácter, personalidad, algunas Uy, me partes, encanta sí. ese libro. ¿Sabes qué? Me pegó una cachetada ese libro estos días. Estos días me sentía mal, me sentía mal. Me sentía poco triste, am, porque quería que algunas cosas estuvieran funcionando, Ujú. porque otra vez me estaban sintiendo yo emocionalmente extraño. Entonces uno automáticamente se suelta de Dios, no sé por qué, en vez de hacer lo contrario. Ujú, Y, y esta vez, como ya he hecho algunas veces antes, solo que no todo el tiempo lo hago, cuando estuve así estas semanas, recurrí a Dios, porque la respuesta automática es encerrarse, aburrirse, no orar, no estudiar, pero ujú. dije no.
Y empecé a buscar y a buscar. Cuando encuentro en un libro de mente, carácter, personalidad, algo así parafraseado como que en resumen me dijo, es que tú tienes que ser berraco. Dios no va a hacer todo por ti. Tú tienes que ser berraco. Tú tienes que ¡Tas! levantarte, tienes que orar, así no sientas ganas de orar. Tienes Ujú. que leer, así no sientas. Y la transformación se va dando porque también es un esfuerzo de uno. Ahora también leí, Elena de White literalmente le dice a uno, usted debe orar así. En una carta que le escribió una niña que estaba como con unos errores, como detrás de niños, como con unas actitudes Raras. como hipersexualizadas, cosas así. Ujú. Usted debe entender que es débil. Dígale a Dios, Señor, toma tú mi corazón porque yo no te lo puedo dar. Yo quiero dártelo. Aquí estoy. Pero hasta aquí llego yo. Yo soy tan débil que no te lo puedo entregar. Necesito que tú lo tomes. Así le decía Elena de Guaida a la niña, le Dios decía, mío. usted debe decirle a Dios, reconocer su debilidad. Eso es rendirse. Ujú. Reconocer que soy tan débil. Rendirse a Dios es eso. Tan débil que no soy capaz de entregarme a Dios. Dios debe tomarme. Pero empieza por mi actitud, por mi decisión. Tremendo. Tremendo, sí, total. Es que, no. Te aguaste. Sí, es que es, Respira hondo. es que es muy teso. Yo me puse así ese día que leí Es eso. Y de que hecho lloré y me arrodillé. Y le dije al definitivamente. Señor, es ahí en ese momento le dije, Señor, así soy yo. Así soy débil. Y a pesar de que quiero entregarte mi corazón, aquí está. Y me lo imaginaba, yo me imaginaba con mi corazón en la mano. Y le decía, Señor, tienes que tomarlo tú. Yo no puedo. Y ese día, después de esos cachetadas espirituales que le decimos a veces, otra vez como que recobre fuerzas y es el sentido. Eso es lo que Dios quiere para uno, pero la humanidad de uno a veces lo aleja. Lo que pasa es que somos pecadores. Lamentablemente el pecado está en este mundo Sí, y a veces, como seres humanos, incluso culpamos a Dios de cosas que son respuesta a las malas decisiones que nosotros tomamos. Entonces, consecuencias. pues, exacto, Es consecuencias. muy gracioso porque te interrumpo ahí un poquito. Hace poco leí algo como que vi un video de una chica que hizo algo y después estaba llorando por lo que le pasó. Ajá. Y alguien decía, irónicamente, decía, oh no, las consecuencias de mis propias acciones. Sí, es que es cierto. Cada acto viene acompañado de su consecuencia. Así como siembras bien, cosechas bien. Así como siembras mal, cosechas mal. Entonces a veces no nos damos cuenta de que lo que estamos pasando en estos momentos es respuesta y es consecuencia a las malas decisiones que nosotros hemos venido tomando. ¿Por qué? Porque nuestro corazón, por lo general, siempre va a tirar para el otro bando, porque somos pecadores. Pero cuando nosotros nos colocamos completamente ante Dios y le decimos, no tengo fuerzas, definitivamente, no sé quién soy, me desconozco, porque igual así mismo lo decía el apóstol Pablo, y así mismo lo expresaba el apóstol Pablo, el bien que quiero hacer, no lo hago. Queremos hacer el bien, pero ¿qué nos pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Podrá mudar el etíope su piel? Así No. es. Somos pecadores. Solo el poder del Espíritu Santo y Cristo orando en nuestras vidas, si se lo permitimos, es el que puede obrar ese cambio en nuestro corazón. Pero nosotros tenemos que rendirnos, así como estás diciendo tú, Completamente, sí. completamente decir, no puedo solo, ayúdame. Y sabes que lo más curioso de todo es Mm, cómo se mezcla todo. Y hay que aceptarlo. Hay que aceptar que siempre vamos a ser pecadores mientras estemos en este cuerpo. así es. Pero hay, ese era el error que yo cometía antes. Mi error más frecuente era concentrarme en la culpa. Yo también. Eso no lo entendí hasta, Qué me horror. tardé tanto tiempo en entender eso. Y, Pero la Biblia me lo enseñó. y uno se da látigo, solo. Y eso, la ley de la contemplación, eso es malo. Ujú. Uno es lo que contempla. Si yo contemplo mi culpa, voy a seguir haciendo lo que me Ajá. hace sentir culpable. Entonces, es extraño porque es como niveles. Uno va aprendiendo y a veces
uno es olvidadizo. Lo olvida y vuelve a cometerlo. Ujú. Pero el Señor es tan amoroso que vuelve y te lo recuerda y te recuerda que tienes que mirarlo es a Él. Tú vas a seguir siendo la piel que eres. Vas a seguir siendo la misma Así carne. es. Pero cuando tú miras a Jesús, estás dejando que Él se pose sobre ti y esa es la gracia. Esa Esa es es la la gracia. gracia. Míralo porque lo puedes mirar. Acéptalo porque lo puedes aceptar. Y en ese momento el Padre te ve como a Jesús, porque Jesús es el que está sobre ti, Así sobre el es. pecado. Y la gracia es una palabra tan grande que significa tanto y que para mi concepto es el resumen de toda la Biblia. El resumen en el sentido de que allí está enmarcado todo lo que es el plan de salvación, lo que es el amor de Dios hacia nosotros, sus bondades para con nosotros, todo lo que tiene preparado para con nosotros. Es que desde el simple hecho de que nos creó con tanta paciencia, con tanto amor, con tanta perfección, y que haya pensado desde antes de crearnos en un plan de salvación, en un plan de salvación por si nuestras malas decisiones nos llevaran a tomar malas decisiones, valga la redundancia. Ujú. Y eso es uno de los misterios, ¿no? Así es. Todas esas cosas que algún día vamos a entender, algún día vamos a entender. Pero siempre, siempre, esa gracia, eso es como tan rico esa palabra después de cierto tiempo. Porque por mucho tiempo para mí fue una palabra vacía, tengo que ser honesto. Pero no era culpa de Dios, es que yo no tenía un conocimiento. Y no buscabas por buscar. Perdón. Bueno, tú sabes, tú me entendiste. No, pues no buscabas el significado, no Porque no tratabas de queremos. entenderla, no tratabas de entenderla, ya. Exacto. Pero es interesante porque justo creo que estaba hoy o ayer, no sé, estaba pensando que uno no aprende, si uno no se expone a algo, Ay, no sí es cierto. aprende. Si tú nunca te hubieses expuesto al piano, no estarías tocando piano. Mm. Si tú nunca te hubieses expuesto a cantar, nunca cantarías. Si tú nunca te hubieses expuesto a hablar en un público, nunca lo harías. Si tú nunca vas al colegio, no te expones a la educación, Pues no aprendo. no aprendes. Es exactamente lo mismo con Dios. Así Y es. Dios fue tan misericordioso que, que a través de una guerra impresionante nos dejó la Biblia. Sí. Uy, sí. La cuidó y la protegió para que nosotros pudiéramos tenerla porque el enemigo intentó destruirla. Y ahí está la gracia. Y ahí aprendemos sobre esa gracia. Y si no la leemos, Eso te iba a decir. Y es un libro tan olvidado. o más bien tan conocido que se ha vuelto como insignificante. Lo han Pero es que a querido ver veces como está en las insignificante. casas y nadie lo abre. Exacto. Y te lo digo, Pero y si te le lo preguntas digo, a una persona, y ¿y la te, Biblia? Ah, en la casa tengo. eso, pero es que, y te lo digo en el sentido de cuando estaba hablando ahorita de que el devocional se limitaba a la matutina y el folleto. Y en el folleto lees unos versículos Versículos. específicos que te dicen en el folleto. Obviamente hay que estudiar el folleto porque dice grandes verdades muy interesantes y buenas que sirven para nuestro crecimiento espiritual, pero nuestra contemplación de Dios por medio de la Biblia es muy importante y no deberíamos abandonarlo. Sí, ¿cómo más vamos a contemplar a Dios? A veces se nos olvida que hay personas que se centran mucho en la oración, pero la oración sin estudio de la Biblia trae normas humanas. Eso fue lo que pasó con las Sí. primeras iglesias, sobre todo la iglesia mayor, ¿cierto? Mm. Pero mientras yo no me exponga yo mismo a la palabra de Dios, así yo puedo orar todo lo que quiera, pero si no me expongo a la palabra que el Señor me está ahí, ahí es como lo conozco, la misma Biblia lo dice. Para conocer a Dios, debo leer, Sí, es que es que cómo conoces a una persona, involucrándote. pasando tiempo con esa persona, hablando con esa Y persona, es igual. saliendo con esa persona. Es exactamente igual. Es exactamente igual. Así es. Entonces, bueno, de hecho eso es uno de los propósitos y el propósito mayor por el cual nosotros quisimos empezar este ministerio y este podcast. Incluso el nombre Viviendo en Armonía es
pensado Esa armonía en armonía completa, completa. porque la idea es tener una vida integral que incluye vida espiritual, que incluye salud, que incluye eh, todos los aspectos de tu vida, de nuestras vidas, están escritos incluso en la Biblia y como un padre amante Dios nos da consejos para que al adoptar y al aceptar cada uno de esos consejos podamos tener una vida cada vez más plena y en armonía. Exacto, armonía. Y eso es lo que hace diferente a las personas que creemos en un Dios como el Dios de nosotros. Porque en todos lados Sí, es verdad. hay conocimiento humano y funciona, hay cosas que son reales, hay ciencia, hay salud. La Ujú. gente vive saludable o quiere vivir saludable y a pesar de que se encuentran con enfermedades, ¿cuál será la diferencia? La diferencia es que esa armonía no solamente es humana, y que de hecho está completamente basada en un ser creador. Y ese ser creador Así lo es, encontramos en la Biblia y ahí es donde viene la verdadera armonía. así es. Uno ve personas que parecen que tienen una armonía perfecta en su vida, ¿cierto? O al menos eso es lo que muestran. Pero yo, que he estado en los dos lados, en los dos, a pesar de que nací en una familia adventista, he estado afuera y he estado adentro de la iglesia. He estado lejos y he estado cerca de Dios. Ujú. Yo puedo decir, porque he estado en ambos lugares, incluso yo le he dicho a Dios, déjame. Me atreví a decirlo, en otro Ay, momento cuánto voy a, atrevido. y en otro momento voy a contar la experiencia de eso. Yo sé y yo estoy seguro de que no hay una mejor vida, sin importar lo que me pase, sin importar si me enfermo, si voy a morir, si voy a vivir, ¿qué? Mm, Sin importar, definitivamente la mejor vida es con Dios. totalmente. De hecho, incluso hay estudios que han revelado que las personas que tenemos una creencia en, en Dios, eh, realmente las investigaciones dicen en alguien superior, En un ser un ser supremo. superior, eh, son más longevas, son más felices, Afrontan mejor las afrontan situaciones mejor las difíciles. dificultades, tienen mejor resiliencia. Entonces, es que Dios nos hizo con ese vasito, con esa necesidad de buscarle. Y de hecho, si nos ponemos a pensar, ese vacío es el que la mayoría de las personas trata de llenar con cosas vanas en este Con mundo. cosas diferentes. Tengo algo que me hace falta, tiene algo que me hace falta, trato de llenar ese vacío con las drogas, trato de llenar ese vacío con el alcohol, con las fiestas, Gastando dinero, gastando dinero obteniendo en cosas. exceso, muchos se entregan al trabajo en exceso, Se desgastan en el trabajo, se exactamente, enferman. se enferman, tratan de llenar ese vacío así. Muchos cantantes, actores, personas de la farándula, Famosos. famosos, se terminan suicidando. ¿Por qué? Incluso personas que todo el mundo dice, pero ¿Qué pasó ahí? era feliz. Era una vida perfecta, ¿cierto? Un vacío que no pueden llenar ni con todo el dinero del mundo. No se puede llenar porque el único que puede llenar ese vacío es Sí, Dios. porque nos falta esa única esperanza. Esa es la verdadera esperanza. Así es. Todo en lo que nosotros basemos una esperanza que sea de este mundo No, nada. es como arena. Se va a acabar. Es como Exacto. correr sobre arena. Si alguno ha corrido sobre arena en un mar, en una playa, Ay, es perdón, difícil, es es difícil horrible. y en algún momento te vas a caer. Sí, En algún momento te vas a caer. nos falta la piedra No, o el hueco o el o lo que hueco. sea. Pero, o el cambio como de la forma de la arena porque uno está seca, una mojada. Sí, Pero así es. Nos falta una esperanza sólida como la roca, como Jesús. Y así es. ese es uno de los objetivos, exponernos, no solo nosotros que estamos haciendo esto, sino las personas que estén dispuestas a escuchar, exponernos a Dios. Sí, es pensar en el tiempo en el que estamos viviendo, es pensar en lo que era nuestra vida antes y en lo que es nuestra vida ahora. Si nos podemos analizar, Dios mío, yo ni siquiera tendría por qué estar en Medellín.
Eso es cierto. ¿cierto? Bastante cierto. No sé, Para mí tiene un poco más de sentido, ¿no? sí, Por sí, mi sí, por papá. tu papá tiene un poco más de sentido, pero por mis papás, Dios nos trajo milagrosamente a esta ciudad, nos sacó de un pueblo eh, y nos trajo a esta ciudad en la cual podíamos tener más oportunidades y de hecho el que yo pudiese estudiar en una universidad y en la universidad que Dios me permitió estudiar ¿Y con qué y recursos? con qué recursos, no sé. Solo sé que Dios con poder se manifestó y hubo muchísimas manifestaciones de su amor en el transcurso de mi carrera, porque hubo pruebas, pruebas de las que no me iba a graduar por no ir a una clase en sábado, pruebas en la que yo tenía el dinero del semestre exacto y que si sacaba el diezmo y la ofrenda, Paila. no me iba a dar para pagar el semestre. Pero dije, tengo que ser fiel a Dios. Y ahí está. Le di su diezmo y su ofrenda y me sobró dinero. Eso es muy curioso. Porque Dios es grande, Es porque no fiel. sé, Dios es Es fiel. más fiel. Porque Dios es dueño de la plata y del oro, porque Dios es dueño de nuestras vidas, porque Así Dios es. es dueño de absolutamente todo. Ni una hoja se cae de un árbol Sin que lo sepa. sin que él lo sepa. Ningún cabello Ningún está cabello, ¿no? sin contar en nuestra Se cae todo el cabeza. tiempo el cabello. Y aún así sabe todos los pelitos que tenemos. Pero así es. Así es. Dios se manifiesta demasiado, demasiado palpable en nuestras vidas, pero hablaba yo con uno de mis mejores amigos de esto hace como un par de semanas. Uno no lo ve porque no está preparado. Si tú no estás relacionándote con él, nunca vas a ver cómo se manifiesta en tu vida. Eso es Así haga el cierto. milagro más grande. Así el Señor te salve de una enfermedad mortal, pero tú no estás en relación con él. Para ti va a ser la ciencia, para ti va a ser un medicamento. Eso. No vamos a verlo. Si el Señor te salva de un accidente trágico y pasa a muchísimas personas como yo que manejan motos, que manejo automóviles, que he viajado en carretera mucho. Siempre como que me ha pasado a mí momentos en los que yo dije, debimos, mejor dicho, nos debió pasar algo grave en este par de segundos y no ocurrió. ¿Por qué no ocurrió? A veces las leyes físicas son tan claras y uno dice, ¿cómo es posible que no me pasó esto? Ujú. Mientras no estemos preparados para ver las manifestaciones de Dios, nunca vamos a percibirlas. Mira que hace poco Jonathan tuvo un accidente en la moto con una mula. Mm, ¿Tú puedes ver qué le pasó a la moto? no le pasó nada. Nada. Y a ¿Qué Jonathan. le pasó a él? Nada. Nada. La puerta delantera de la mula esa ¿Cómo es posible? quedó mayugada. Hubo muchísimo daño en la parte delantera. Y a él no le pasó Él no nada. le pasó absolutamente nada. A eso me refiero. ¿Y cómo es que no vemos milagros hoy en día? Es que no estamos preparados para verlos. Es que vemos No lo que somos queremos sensibles. ver. Así es. Vemos lo que queremos ver. Así es. Y estamos tan confundidos con tantas cosas que Nos no lo vemos. dejamos confundir. Nos dejamos distraer. Nos dejamos distraer de las series. Nos dejamos distraer del día a día. Yo creo que más que distracciones como esas, es el conocimiento entre comillas Que creemos que se que tener. creemos tener. Eso. Sabemos, desde que entramos a un colegio nos enseñan cómo funciona el mundo. Ujú. De esa manera. Nos enseñan que así, esta es la acción y este es el efecto y no hay más nada. Eso es lo que Es nos enseñan. cierto. Entonces nos acostumbramos a pensar que si esto está aquí, inevitablemente Se cae. este Por la celular, ley de la gravedad. ponerlo aquí arriba y dejarlo caer. Y probablemente se va a partir si cae en un objeto pesado, si, no sé, si cae sobre piedras, alguna cosa. Pero entonces estamos acostumbrados a eso, a una forma superficial de ver las cosas y sobre todo a no creer en un poder supremo que es el que nosotros, tú y yo, hemos experimentado y seguramente muchísimas personas también lo han experimentado. Y que se manifiesta enormemente en nuestras vidas. Así es.
y que todo el tiempo nos está defendiendo. O sea, no nos alcanzamos a imaginar todo lo que pasa a nuestro alrededor. No nos Ujú. alcanzamos a imaginar, porque nuestra guerra no es contra principados. No es contra Bueno, ¿cómo es carne, que es? No es no es contra contra carne, carne ni sangre, bueno, eso, sino sino contra contra principados y principados y potestades. potestades. Así es. Pero, ¿sabes qué? Eso es una cosa que yo estaba pensando estos días. Yo aprendí con algunos estudios míos propiamente que las leyes del mundo son las mismas leyes de Dios. Todas las leyes. Todas las leyes de la física, de la cuántica, de lo Ujú. que tú quieras, de lo que enseña la ciencia, a pesar de que no se acepte de esa manera. Y quién sabe cuántas personas van a estar en desacuerdo conmigo. Mm, Pero son las mismas leyes de Dios. Es así de sencillo. Y si quieren atreverse a estudiarlo, estudienlo y se van a dar cuenta. así es. Y es interesante porque precisamente, aparte de esa guerra de la que nosotros conocemos, ese conflicto que hay detrás de este aire, cosas que nosotros no vemos, están esas cosas Ujú. que si bien son manipuladas por esos poderes, siguen siendo leyes de la naturaleza, leyes naturales. No solamente están por fuera, están en el cuerpo de uno también. Y no vemos cómo Dios interviene ahí. Así No es. podemos. Y es interesante porque eso es otro misterio para mí, eso es otro misterio, porque Dios no modifica sus leyes. Él las puso ahí y Él se encarga de cumplirlas. Así es. Así como cumplimos el día de adoración, así como cumplimos otros mandamientos. eh, Así. Él es el primero en cumplirlas. Entonces, para mí es un misterio cómo Dios nos protege de esa manera tan tremenda, Su poder, tan tremenda. su poder es. Y que de todos modos, si el Señor no quiere protegernos y nuestro día llegó, es como Daniel. Y si no, Y si uff, no, en contexto, Daniel lo iban a echar a un horno de fuego y a sus y dijo, amigos. y a sus amigos, y dijo, échenme. A mí el Señor me va a proteger. Y Y si si no, no, sépalo, rey, que yo no voy a adorar a nadie más que a mi Dios. amén, Y no lo voy a negar. Eso es lo más importante de la vida cristiana. Saber que a pesar de lo que sea, siempre nos vamos a decidir por Dios. Reconocerlo. amén. Así Y sí, es. ese es el propósito de lo que queremos hacer. El objetivo principal es mostrar las verdades que están no ocultas, están ahí, Así es. están en la palabra de Dios. Y eso es lo que quisiéramos hacer. Contarlas, contarlas nuestros puntos de vista, nuestras experiencias estudiándolas y que esperamos que realmente sean de beneficio para cada uno de De ustedes bendición. y de bendición sobre todo y que podamos, perdón, podamos quitarnos todos esos tabús que tenemos con relación al estudio incluso de la palabra de Dios. La palabra de Dios mantiene un hilo conductor de principio a fin y es el plan de salvación, la Así es. gracia y el amor de Dios. Y busca el bienestar completo de De, los que la quieren escudriñar. amén. Y eso es lo que queremos mostrarles y somos instrumentos de Dios imperfectos, pero estamos para servirles. Así es. Y yo sé que con la ayuda de Dios vamos a cumplir el propósito, el objetivo que cualquier sea el objetivo que Dios tenía para Para nosotros nosotros. empezar a hacer algo, porque sin duda el beneficio más grande de la obra de Dios es para quien la hace. Amén. Así es. Y sí, les invitamos a continuar con nosotros. Continúen Vamos, sintonizándonos. vamos a hablar en la primera serie del podcast vamos a hablar del Apocalipsis. No vamos a tocar estudios profundos del Apocalipsis. Vamos a hablar precisamente de lo que es, de lo que es y de lo que realmente quiere mostrar, que es Dios lo mismo que en quiere su mostrar libro. toda la Biblia, pero Así es. es especialmente a Jesús y lo increíblemente mucho que ha hecho que nosotros no podríamos jamás percibir la grandeza de lo que han hecho para el beneficio de Lo que nosotros ha hecho y lo que hará. y lo que hará.
Y lo que falta, que es poquito, que es poquito, sí, ya hizo casi todo. así es. Casi todo. Así que bueno, gracias por estar con nosotros. Nos despedimos y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta la próxima. Chao.